Ceausescu, dictador rumano comunista que en 1989, allí en su Rumania natal, mientras él gobernaba, instruyó a la Ópera Nacional que escribiera una canción en honor a su próximo cumpleaños. Y en esa canción debía decir: Ceausescu es bueno, justo y santo. La canción se presentaría el día de su cumpleaños 72, el 26 de enero de 1990. La canción nunca se presentó. Una revolución popular trajo la democracia al país y él y su esposa fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989, un mes antes de la presentación de la planeada obra blasfema en honor a este dictador. La comunidad cristiana en Rumania vio en los sucesos la clara mano de Dios. El hombre que osó en ponerse en lugar de Dios, quien es el único, bueno, justo y santo, fue derrotado, destruido, fue cortado como árbol y cayó. Muchos años antes que naciera Nicolae Ceausescu, un hombre vivió en carne propia la experiencia de ser cortado como un árbol. A diferencia del rumano, él vivió para contar la historia. Estamos hablando del rey Nabucodonosor. Y en este recorrido que vamos haciendo en la historia del libro de Daniel, el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Porque en él vamos a ver cómo Nabucodonosor llegó a ser un árbol caído. ¿Cuáles fueron las lecciones que Dios le enseñó y quiere enseñarnos a través de estas circunstancias? Es lo que vamos a aprender en esta mañana. Si somos sabios, vamos a aprender de su ejemplo y no tendremos que vivir una experiencia semejante para entender la realidad de Dios en nuestras vidas. Pero antes de ir a la palabra de Dios, te invito a que vayamos al Dios de la palabra, que oremos y pidamos su guía para nuestras vidas. Padre, estamos delante de tu persona, de tu presencia y delante de tu palabra. Y en esta mañana queremos ser instruidos por tu Espíritu, queremos que traiga voz a nuestros corazones. Necesitamos escucharte, Señor, y necesitamos ser transformados. Padre, te pido que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos entrado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en el cuarto mensaje de la serie Integridad en una tierra pagana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 4. Y hasta aquí hemos visto que la invasión que recibe Jerusalén por Babilonia fue realmente para corregir, fue realmente para dar una lección al pueblo de Dios. Pero Dios, déjame decirte algo, Él es muy eficiente en cuanto a sus movimientos mundiales que Él hace y nada deja al azar, sino que Él se aprovecha de todas las circunstancias. La Biblia dice que al que Dios ama, lo llama y también lo corrige. Dios llama al hombre ¿a qué? A salvación. Pero así como Dios te llama a salvación, Dios también te va a llamar a disciplina. Y sabes una cosa, Dios tiene tanta paciencia que Él llama hasta que nosotros respondemos. Nadie en la historia de la palabra de Dios y en la historia del mundo se ha resistido al llamado de Dios. Dios nos llama, ¿por qué? Porque Él quiere realmente hacer algo importante en nuestras vidas. Cuando no escuchamos, cuando hacemos caso omiso, entonces déjame decirte que Dios va a hacer cualquier cosa para llamar nuestra atención. Dios es así. Él nunca se cansa de buscarnos y tarde o temprano vamos a responder. Pero a veces respondemos por las buenas o a veces vamos a tener que responder por las malas. Posiblemente Dios a través de este tiempo te ha estado llamando específicamente a ti. Quizás para salvación o quizás simplemente para un cambio radical en tu vida. Mi consejo hoy, en esta mañana, para cada uno de nosotros, es que aprendamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que Dios hizo con el rey Nabucodonosor allí en el capítulo 4 del libro de Daniel. Este rey, que era un rey iracundo que gobernaba sobre Babilonia, vez tras vez Dios ha estado llamando a este rey de forma diferente. Y lo hemos visto a través de los estudios hasta aquí. En el capítulo 2, la primera llamada al rey es cuando Daniel interpreta el sueño y le da el mensaje que Dios tiene para él.
No suficiente con esto, está el capítulo 3, donde aparecen 3 jóvenes en escenas que son puestos en un horno de fuego y milagrosamente son salvados y el rey reconoce al Dios de esos jóvenes. Sin embargo, a pesar de estas 2 llamadas, que incluso podemos llegar a decir que son milagrosas y que el rey reconoce el poder de Dios, ¿sí? Él sigue en su soberbia, él sigue duro de corazón. Pero llega el capítulo 4. Y algo sucede en el corazón de este rey. Y los invito a que tomen sus hojas y vamos a estar viendo hoy el estudio del capítulo 4 del libro de Daniel que hemos titulado simplemente Misericordia. ¿Por qué decimos esto? Algo ocurre en el capítulo 4 en el corazón de este rey. Hasta este momento, hasta lo que hemos visto, pagano, lejos de Dios. Un rey que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, Dios está trabajando en su vida en forma determinante. Y allí el rey Nabucodonosor dice en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 3, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al rey de los cielos porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo llegó el rey Nabucodonosor a pensar esto? ¿Cuál fue el proceso que Dios hizo en la vida de Nabucodonosor para que él llegara a declarar esto en el versículo 3 del capítulo 4? Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar 3 pasos o 3 aspectos en la vida de todo rey, ¿no es cierto? O de lo que sucedió en este rey, que van a transformar su vida y que también van a transformar nuestras vidas. Ahora, ya leímos la historia de Nabucodonosor, y si me permiten, déjenme decirle Nabu, porque Nabucodonosor es muy largo, ¿verdad? A partir de ahora, Nabu, ¿sí? Para los amigos y los cuates, Nabu. ¿Qué sucedió con este rey Nabu? ¿Sí? En esta época está viviendo su esplendor. Su reino podemos decir que definitivamente es un reino de oro. Es un reino donde él llegó al tope, al máximo. No hay nadie más grande que él. Todo lo está disfrutando, todo le está saliendo bien. Incluso dice el capítulo 4 que él estaba tranquilo en su palacio. Pero hay un sueño. Nuevamente Dios va a hablar con Nabucodonosor. Y este sueño le quita el sueño. Este sueño lo pone intranquilo y lo asusta. Daniel se lo va a interpretar y resulta que este sueño se va a transformar para Nabu en una pesadilla. Él, dice Daniel, será desterrado, va a ser hecho o echado del palacio, va a ser hecho semejante a los animales, ¿no es cierto? Y lo único que tiene que hacer es reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, vemos que inmediatamente Nabucodonosor, como no pasa nada, él se olvida. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se olvida. Y continúa el relato en el capítulo 4 de Daniel diciendo que algo sucede con este rey que pasa un tiempo como un animal allí desterrado, sacado de su palacio, ¿no es cierto? Y lejos de Dios. ¿Sabes una cosa? Nabucodonosor no es otra cosa más que la representación del hombre carnal que vive lejos de Dios. Pensándose o creyéndose autosuficiente, pensándose o creyendo que no va a necesitar de Dios más que cuando yo considero que realmente lo necesito. Nabucodonosor no es más que el hombre, la mujer, el joven que intenta vivir una vida sin Dios, haciendo lo que se le dé la gana y todo para su gloria, ignorando los designios de Dios. Ahora vamos a ver en esta mañana 3 observaciones del viejo rey Nabucodonosor, ¿no es cierto?, que son características de las personas que viven sin Dios. Y la primera de ellas, completamos ahí nuestras hojas, la primera observación que vemos es que toda persona vive con miedo porque no puede escuchar la voz de Dios, porque no puede escuchar la voz de Dios. El relato nos dice en el versículo 5 que Nabucodonosor se espantó con el sueño que vio, quedó allí tendido en la cama y todo esto turbó el corazón y la mente de Nabucodonosor. Los sueños definitivamente venían de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? Como Nabu no conocía a Dios personalmente, tenía temor. Recuerden, la primera vez tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó. La segunda vez que Dios le habló fue a través de aquellos jóvenes, ¿no es cierto? Pero también Dios le reveló a Nabucodonosor que él tenía que escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Nabucodonosor estaba sordo, no podía escuchar la voz de Dios. Ahora hay un nuevo sueño,
Un sueño que él quiere interpretar, que lo hace vivir espantado. Pero hay un problema. Nabucodonosor no sabe y no puede escuchar la voz. ¿Por qué? Él está viviendo en temor. Él está pensando que lo que va a perder, está pensando en todo lo que va a perder. Él no quiere deshacerse de su reino. Él no quiere ser traicionado. Él no quiere ser asesinado, pero no está tranquilo. Hay algo en su vida que lo turba. ¿Sabes una cosa? Personas sin Dios viven en temor porque no tienen en quién confiar. Hay una realidad. Lo que estaba pasando con Nabucodonosor es lo que le pasa al grueso de la gente. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 13, en sus hojas, dice así: ustedes, ¿me ayudan a leerlo? Estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Marcamos allí para entender por qué la gente común no puede escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque estaban muertos, están muertos. Una persona muerta, un cuerpo inerte, sin vida, no puede hacer nada. No escucha, no habla, no dice nada, no se mueve. Sin Cristo así estamos. Somos llevados por la corriente de este mundo y es imposible para nosotros que la voz de Dios sea familiar. Por lo tanto, es imposible que nosotros podamos escucharla. Esto es lo que estaba ocurriendo con Nabucodonosor. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué ocurre cuando ya somos hijos de Dios? Cuando alguna vez hemos escuchado su voz, hemos respondido a su llamado, lamentablemente muchos de nosotros a veces padecemos de sordera espiritual. Tapones de ceras que se ponen en nuestros corazones que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Y entonces cuando pasan cosas de nuestras vidas que nos asustan o nos dejan confundidos, luego de recurrir a nuestro Dios, empezamos a recurrir a cosas que realmente no tienen sentido. O le echamos la culpa a la mala suerte. O decimos por ahí, pues estoy súper salado, no sé qué me pasa. Y lejos de recurrir a Dios, lo que hacemos es que vamos a los amigos, ¿sí? Otros recurren a la copa, ¿verdad? Otros van al horóscopo, otros van a personas que le digan qué les pasa. Pero nos olvidamos muchas veces porque dejamos de ejercitar nuestra comunión con Dios, cómo es escuchar la voz de Dios. Y cuando nos acordamos y nos entendemos tan lejos de Dios, nos da vergüenza. Y no queremos hablar con Dios por miedo a que no nos escuche. O simplemente no queremos hablar con Dios por miedo a lo que Él tenga para decirnos. Si tú ya conoces al Señor Jesucristo, cuando estas cosas pasan en nuestras vidas que nos asustan y nos confunden, entonces siéntete con la libertad de hablar con Dios, de llegar a Dios e incluso a preguntarle qué es lo que está sucediendo. Él no te va a responder a través de la magia, ni tampoco a través de las cartas, ni tampoco a través de un sueño, porque todo lo que Dios tiene ahora revelado para nosotros y lo que nos quiere decir está escrito aquí en su palabra. Saquemos, ya es tiempo de sacar de nuestros oídos espirituales aquellos tapones de cera generados por nuestra propia actividad que nos va cada día alejando más y más de Dios y que hace que nosotros olvidemos cómo suena la voz de Dios. Y esto es lo que estaba padeciendo Nabucodonosor, si bien él estaba muerto aún en sus delitos y pecados, ¿sí? Pero esto puede ocurrir también sin perder la salvación en la vida de nosotros como sus hijos. A veces nos distraemos y a veces nos ocupamos en tantas cosas que olvidamos lo que es importante y no podemos escuchar la voz de Dios. Pero recuerda algo, Dios es paciente y tiene todo el tiempo del mundo, pero nosotros no tenemos todo ese tiempo. Por lo tanto, nuestra vida, que es limitada, hoy necesitamos aprender a escuchar definitivamente la voz de Dios. Ahora, es interesante porque en el versículo 19 del capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel y dice que Daniel se quedó atónito, se quedó pensando, como diciendo, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo de qué se trata o no le digo? ¿Sabes una cosa? Daniel sí era sensible a la voz de Dios. Por lo tanto, trató de ofrecerle un consejo oportuno al rey para que no le pasara esta pesadilla. ¿Y sabes una cosa? Ni así, Nabu quiso escucharlo. ¿Por qué? Punto número 2. Porque las personas que viven sin Dios viven frustrados, completamos ahí, porque su control es limitado. Su control es limitado.
En el versículo 6 y 7 del capítulo 4 de Daniel, que acabamos de leer, ¿no es cierto?, le dice ahí que Nabucodonosor se vale de todas las herramientas que él tiene, de todos los sabios y todas las personas que él tiene para que le interpreten su sueño. Y él, por favor, pide que le declaren de qué se trata la interpretación. Ahora, es interesante, porque de última opción deja a Daniel. Luego que manda por sus magos, por sus astrólogos y todas las personas que podían revelarle al futuro, y que ninguna de ellas les puede interpretar nada, recurre a Daniel. Y cuando recurre a Daniel, Daniel le va a confiar, ¿no es cierto? Le va a confiar y le va a decir lo que Dios realmente tenía para Nabucodonosor. ¿Por qué sucede esto? Porque a pesar de que a él le costaba y no podía escuchar la voz de Dios, y que el poder que él tenía ahora no le permite descubrir qué es lo que Dios tenía para él, se da cuenta que Daniel estaba ahí puesto por algo. Y la realidad es que Daniel y Dios eran lo mismo. Daniel y Dios eran junto con pegado. Quien hablaba por Dios para la vida de Daniel era Daniel, quien hablaba para Nabucodonosor. Entonces, sabiéndose esto, en el versículo 24, Daniel le da la explicación. Y después de meditar y quizás de sudar por decir le digo o no le digo, se lo dice. Y abiertamente se lo dice, mostrándole quién realmente tiene el poder, a quién le pertenece el poder verdadero, diciéndole que Dios es el único que hace lo que le parece y lo que quiere, y que no existe nadie más sobre Dios, sino que Dios es el que tiene el poder para hacer estas cosas. De unas solas palabras y de un cachetazo de guante blanco, Daniel tira por el piso todo poder que el rey creía tener, aún en lo máximo, ¿sí?, de su poder como él estaba en Babilonia. ¿Sabes una cosa? En el Nuevo Testamento, y a pesar de que pasa el tiempo, aún en el día de hoy, ese mismo Dios que se le revela a Nabucodonosor por medio de Daniel, es el Dios que hoy gobierna y Dios que hoy reina. ¿Por qué? Porque dice así en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo, dice todos juntos, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Marca allí predestinado y marca allí designio de su voluntad. Dios ha llamado, Dios ha predestinado todas las cosas según su propio plan, es decir, según su voluntad. Nadie ni nada puede cambiar esto y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. ¿Y qué significa esto? Que Dios es soberano. Déjame decirte algo. Esto es aún muy difícil de entender. Y déjame decirte que yo no entiendo cómo y por qué Dios hace lo que hace. Es un misterio, pero lo que sí he aprendido y lo que yo sé que no tengo que entender todo lo que Dios hace para confiar en Él. Yo no necesito entenderlo todo, simplemente necesito creerlo. ¿Por qué? Porque sé que Dios es Dios. Y sé cómo es Dios. Sé que Él es justo, sé que Él es amoroso, sé que Él es misericordioso, sé que es amor. ¿Sí? Y porque sé lo que Él es, sé que yo puedo confiar. Y tú también puedes confiar. Simplemente necesitas saber quién es Dios. Nabucodonosor eligió hasta aquí ser el Dios de su propia vida. Es una advertencia para nosotros. No hagamos lo mismo. Punto número 3, en característica de las personas que viven sin Dios, viven cegados por su propia soberbia. Viven cegados por su propia soberbia. En el sueño Dios les revela el gran árbol que llega hasta el cielo. Y eso era lo que era Nabucodonosor, y así se veía él. Él se creía el Señor del universo, y sin embargo era un déspota que Dios le había dado el poder aún para cuidar a las naciones de la tierra. Pero Nabucodonosor estaba subido en el trono de su propia vida, él era su Dios, y nadie le decía lo contrario. En el Imperio Romano, cuando un general regresaba victorioso, se hacía un gran desfile allí por las calles de Roma. Al frente venía la escolta, llevando la bandera del ejército victorioso, con trompetas anunciando la victoria y el nombre del general. Después venían los prisioneros importantes
Y detrás llegaba el general victorioso seguido por sus tropas. Pero parado junto al general, allí en su carro, había un esclavo cuyo único propósito era susurrarle al oído, homo est, lo que significa en latín, eres solamente un hombre. Esto se hacía con un propósito, para que el general no perdiera piso, para que el general no echara a perder todo por su soberbia. Nabucodonosor definitivamente estaba cegado por su soberbia. Y para quitarle esta soberbia, Dios va a hacer una cirugía radical para sacar este problema de raíz en su vida. Él le va a quitar toda la gloria, le va a quitar todo el poder y simplemente reducirlo a un animal salvaje. Así de extremo es nuestro Dios. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Y el mismo poder del Dios del Antiguo Testamento es el poder del Dios del Nuevo Testamento. Y dice así su palabra en Hebreos 12, en 1 Pedro 5, 6. Dios resiste conmigo a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el poder de Dios. ¿Sabes una cosa? Lo bueno es que así como Nabucodonosor representa a todas las personas que han vivido para sí mismo y que han trabajado arduamente en su vida para levantar negocios, fortunas y fama, personas que simplemente han decidido vivir a su manera. Personas que realmente han creído que lo que tienen son dignos de recibirlo. Pero ¿sabes una cosa? Basta solamente de una llamada telefónica, un WhatsApp ahora, o un diagnóstico médico para que nuestra vida comience a tambalear. ¿Cuántas personas tú recuerdas de aquel fatídico 23 de diciembre del 94 que se despertaron con la horrible sorpresa de que el peso se había devaluado en una cantidad impensable de la noche a la mañana? El error de diciembre lo llamaron. Error o no, no sé lo que sucedió. Sin embargo, provocó que negocios y fortunas en toda la República se fueran a pique. E incluso personas tomaron decisiones que cambiaron para siempre su vida. Tenemos que escuchar, amados, homo est. Tenemos que recordar que solamente somos hombres. Que solamente somos hombres y que podemos echarlo todo a perder. Pero ¿sabes una cosa? Existe la misericordia de Dios. Y Nabucodonosor la probó y la vivió en carne propia. ¿Pero qué es misericordia? Una definición simple para que nosotros recordemos. Misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros realmente merecemos. Te repito, Dios no nos da lo que nosotros realmente merecemos. Y así lo vemos en esta historia, porque Nabucodonosor, con su soberbia, había alcanzado límites exorbitantes. Y sin embargo, en el relato del sueño vemos como Daniel le dice, en el versículo 26, que él va a ser cortado como árbol, pero sin embargo sus raíces van a permanecer porque Dios va a levantar algo de esas raíces. ¿Sabes una cosa? Esta es la última advertencia que Dios le da a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor la tiene que aprovechar. Pero el relato dice que pasan 12 meses. Y como Nabucodonosor en ese tiempo no hizo nada, ¿sí? O no mejoró su vida, en el versículo 28 inmediatamente dice, y Dios cumplió todas estas cosas. Todo se cumplió, la advertencia de Dios se cumplió y Nabucodonosor mirando para otro lado. El difunto cantante Frank Sinatra hizo famosa una canción, se llamaba A Mi Manera, ¿sí? La letra traducida más o menos dice así, viví la inmensidad sin conocer jamás frontera, jugué sin descansar y a mi manera, porque sabrás que es un hombre al fin conocerá por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir, puedes seguir hasta el fin a mi manera, a mi manera. Y déjame decir una cosa, esta hermosa canción es el himno de aquellos que van camino al infierno. Aquellos que niegan a Dios en sus vidas y deciden vivir a su manera. Y esto es lo que estaba ocurriendo en la vida del rey Nabucodonosor. Pero por fin Dios muestra su misericordia. Y la misericordia de Dios se muestra en disciplina. Y si bien no toca la vida de Nabucodonosor, no le quita la vida de Nabucodonosor, ¿sí? Hace que Nabucodonosor de un día para el otro lo pierda todo. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en sus hojas dice así, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Todos juntos que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos
el que recibe por hijo. Marca allí el que ama disciplina. Y en el versículo 11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Pero qué dice todos juntos? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta es la misericordia de Dios a través de su disciplina, no solamente aplicada en la vida de Nabucodonosor, sino que también en nuestras vidas. Aquellos que somos padres, ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? Es simple, porque los amamos, queremos lo mejor para ellos. Bueno, Dios como Padre hace lo mismo con sus hijos. Los disciplina para corregir su conducta, los disciplina para que ellos caminemos, para que caminemos mejor. Y sabes una cosa, es cierto, la disciplina puede doler, la disciplina puede costar, pero va a cumplir con nosotros su buen fin, va a dar fruto de justicia. Dios puede estarte disciplinando a ti en este momento porque te ama y porque te quiere, y Él quiere transformar tu vida. Él siempre tiene lo mejor para sus hijos. Vamos a ver, para terminar, el resultado de la vida de Nabucodonosor y nuestra vida que trae la disciplina. En primer lugar, punto número 1, como resultado tenemos que se arrepiente del pecado. Las personas que viven para agradar a Dios se arrepienten del pasado. Pasó el tiempo y Nabucodonosor fue transformado. Dios le regresó su mente, pero cambió su corazón. Él pudo arrepentirse. Su vida dio un giro de 180 grados. Y es lo que debes hacer en tu vida en esta hora. Darte cuenta de que estabas equivocado y no importa qué tan sincero fuiste hasta el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, todos juntos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Marca allí, todas son hechas nuevas. Arrepentirse no es lo mismo que renegar, sino es provocar un cambio en tu forma de vivir. Cuando uno se arrepiente, la misericordia de Dios es inmediata. Versículo 36 de Daniel 4 dice: en el mismo tiempo mi razón fue devuelta. Punto número 2, una persona que vive para agradar a Dios, alaba y honra a Dios. Alaba y honra a Dios. Es en este momento donde a Nabucodonosor le caen todos los 20 de aquel sueño que él tuvo en un principio: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, vientres de bronce, piernas de hierro, pies de barro. Representan ni más ni menos que los imperios, pero la gran piedra que viene es Dios, el cual los va a destruir. Déjame decirte una cosa: solamente el reino de Dios es para siempre, y esto nos debe dar a nosotros alegría y seguridad. Dios es el que permanece para siempre. Nabucodonosor dice que aprendió a alabar a Dios. Y la palabra de Dios dice que en la alabanza de su pueblo habita Dios. Dios se goza cuando un pueblo alaba. Por eso, amado, el mensaje que vas a escuchar aquí al frente siempre, sea quien se pare, es que tú hagas un esfuerzo para llegar temprano el domingo, y no solamente para cumplir con venir, sino para disfrutar el momento en que el pueblo alaba. Se goza de estar en la presencia de Dios. Aprovechemos, amado, el tiempo de alabanza. Eso es un privilegio exclusivo para su pueblo. No podemos despreciarlo, no podemos hacerlo menos, porque una persona que quiere adorar a Dios o que quiere engrandecer a Dios va a alabarlo y a honrarle. Y tercer punto de una persona que vive para agradar a Dios es que reconoce y se somete a la autoridad de Dios. Reconoce y se somete a la autoridad de Dios. Nabucodonosor se da cuenta que aún los hombres más poderosos de la tierra no son nada delante de Dios. Hoy vemos y escuchamos a través de la radio y la televisión empresarios mexicanos como Carlos Slim, también como Emilio Azcárraga. Son personas multimillonarias, personas exitosas, que realmente nos impactan. Y cuando ellas hablan, la gente los escucha. Pero déjame decirte algo. Si algo no logran hacer ellos con todo el poder que tienen, es sorprender a Dios. No les alcanza. ¿Por qué? Porque Dios está
está completamente fuera del control de la creación, es decir, nada está por encima de Dios. Isaías 45:9 en sus hojas dice así: ay del que el pleita con su hacedor. ¿Qué dice? Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? De ninguna manera. El barro no puede oponerse al que le da forma. Por lo tanto, ni tú ni yo podemos oponernos a la obra de Dios en nuestras vidas. Nunca olvides el siguiente principio: Dios honra a los que le honran a Él. Y para terminar en esta mañana, quiero identificar dos grupos de los que estamos aquí presentes. Y el primero de ellos son aquellas personas que han entregado su vida a Cristo. Tú que eres un hijo de Dios, has aprendido que Dios te ama, pero sin embargo sigues en tu vida con viejos vicios, con cosas que tienes que cambiar. Posiblemente estás pasando por la disciplina de Dios y necesitas aprender de ellas. Déjame decirte algo: sigue escuchando la voz de Dios. Está atento a los planes que Él tiene para tu vida. Y no lo dejes para mañana, sino que hazlo hoy mismo. Dile a Dios: Padre, te escucho. ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy, yo lo haré. Y el otro grupo de personas son las personas que están integradas por tu vida. Sí, a ti te hablo, amigo. Aquellas personas que todavía no tienen una relación con Dios, que no han entregado su vida a Cristo, quien es el único camino al Padre. Déjame confirmarte una realidad. Quizás algo que nunca vas a poder hacer es por tu cuenta escuchar la voz de Dios hasta que tú decidas tomar el primer paso. Por eso te invito a que hoy le digas a Dios que realmente de corazón te arrepientes de tus pecados, que realmente reconoces que eres un pecador, que vives separado de Dios y que pones y depositas toda tu fe y confianza en Cristo como el Salvador y Señor de tu vida. Dice el Salmo 18, versículos 46 y 49. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. ¿Qué dice todos juntos? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Querido amigo, querida amiga, en esta noche, en esta mañana, querido amado hermano en Cristo, realmente no te resistas al llamado de Dios y deja que la disciplina termine formando en ti el hombre y la mujer que Dios desea que tú eres. Amén. Vamos a orar, esto es palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos a través de ella, por hablar a nuestros corazones, por hacernos sensibles. Padre Santo, queremos ser transformados por ti. Queremos, Señor, que tu disciplina aplicada a nuestras vidas sea para gloria y honra de tu nombre. Señor, haznos sensible a tu voz, haznos sensible a entender el plan que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice.